Buenos días. Bueno, qué gusto tenerlos aquí. Nos encanta compartir con ustedes conferencias, charlas de personas tan entendidas y con tanto prestigio en el mundo de la educación de nuestros hijos, de nuestros alumnos. Gregorio Luri nos visita por primera vez en el Ecuador. Como les decía ayer a algunos de los papás, nuestro director académico, David Pacheco, lo rastreó, se enteró de su existencia. Tiene varios títulos, David va a hacer la presentación. Ahora le preguntaba, ¿cómo te gusta que te presenten? Como maestro en las escuelas, cercano a los chicos. Así que sin tanto preámbulo, le doy la bienvenida a Gregorio y le pido a David que haga una pequeña reseña de su currículum, ¿no? Bien, buenos días con todos. Bueno, vamos a hacer una breve reseña de la experiencia, del trabajo profesional de Gregorio. Primero contarles de que hace aproximadamente unos 3 años recibimos un artículo por un profesor, un exalumno del colegio que actualmente es profesor aquí, Alberto Adún, seguramente muchos de ustedes lo conocen. Y él nos compartió un artículo sobre un tal Gregorio Luri, un filósofo español, que escribía cosas muy interesantes sobre educación que a nosotros como Colegio Torremar nos interesa mantener y fortalecer. Entonces fue el primer contacto, ¿no? Y luego otro exalumno, Gianmarco Ginata, que también seguramente algunos de ustedes lo conocen, nos contó que había tenido en Barcelona un contacto en una charla así mismo con Gregorio y que sería muy bueno que tenga alguna actividad con el Colegio Torremar. Entonces a partir de esos 2 contactos comenzamos a buscar más información. Le escribimos y Gregorio muy amable desde un principio dijo, sí, yo perfectamente puedo dar una videoconferencia para el Colegio Torremar, que era lo que se puso de moda ahora con la pandemia. Pero luego nos contó que iba a estar en Colombia unos días, la semana pasada, ahora en el mes de octubre. Dijimos, bueno, entonces la oportunidad de que de Colombia venga más fácilmente acá a Ecuador y esté ya no solamente de forma virtual, sino también presencialmente en el Colegio Torremar. Y así comenzó esta gestión, que ahora ya la vemos hecha realidad. El día de ayer ya dio una charla para papás, para alumnos, para profesores. El día de hoy también tendrá esa agenda apretada, incluso alguna entrevista a un medio de comunicación, también una madre de familia aquí del colegio que siempre está muy interesado y apoya muchísimo. Entonces Gregorio, él es profesor de escuela, de colegio, de universidad, ya está jubilado actualmente en ese ámbito, pero durante su vida ha trabajado en todos los niveles educativos. Él estudió en Barcelona, su grado dándole licenciatura en pedagogía, luego el doctorado, se graduó con honores en su doctorado en filosofía. Podríamos decir que es tanto profesor como filósofo y luego también su faceta de escritor. Hasta el momento lleva escritos más de 25 libros a un ritmo de 2 libros por año aproximadamente. Algunos de esos libros ustedes los van a poder encontrar en el hall, acá afuera del auditorio, están a la venta. Lamentablemente en nuestro país la lectura no es algo muy apetecido por las personas y fue toda una odisea conseguir los libros, pero hemos conseguido algunos libros de Gregorio, así que por favor les pido aprovechar, adquirirlos. Ahora está aquí Gregorio siempre dispuesto a ayudarnos, a apoyarnos en todo y puede ahí darles incluso alguna dedicatoria en los libros que ustedes adquieran el día de hoy. Y más adelante vamos a conseguir más libros porque así se demoran incluso los trámites de que lleguen. Hemos pedido más libros que llegarán en el futuro y les avisaremos también si están interesados en adquirirlos. Los libros que ha escrito Gregorio son tanto en el ámbito educativo como hacia las familias, también aspectos de filosofía, algunos muy buenos para sus hijos. Piensen también en libros escritos por Gregorio que pueden ser muy útiles para sus hijos en aspectos de filosofía y de cómo enfrentar el presente y el futuro de los jóvenes que tenemos actualmente. También Gregorio ha recibido varios reconocimientos en España, especialmente en Navarra, en su lugar natal. Él nació en Asagra, en Navarra, en 1955 y luego ha transcurrido la mayor parte de su vida en Barcelona. Tiene 2 hijos, 2 nietos, nos ha contado ya algunas de sus experiencias como padre y especialmente como abuelo, que es de lo que más lo mueve el día de hoy. Entonces, bueno, sin más, con un aplauso, por favor, recibamos a Gregorio. Buenos días a todos, encantado de estar con ustedes, encantado con los reincidentes.
Bueno, eso tiene un punto de emocionante, quiere decir que no nos aburrimos mucho, ¿no? Ayer, muchas gracias por estar aquí. 2 cosas previas. Efectivamente, para mí el título de abuelo es el título fundamental. De hecho, siempre que puedo repito este consejo: no tengan hijos y limítense a tener nietos. Es que los hijos los queremos mucho y todo lo que quieran, pero siempre hay algún motivo de preocupación por medio. Siempre. Y van creciendo. Y mi hijo mayor pues ya tiene 40 años. Y me llama por teléfono: hola, papá. Y digo, uy, parece que el tono no es adecuado. ¿Le pasará algo? Y ya estoy 3 días pensando si le pasará algo o no. Hay como esa empatía que sientes hacia ellos, pues hace que simplemente se te pase por la cabeza la posibilidad de que les ocurre algo y ya duermes mal. En cambio, con los nietos son todo alegrías. Más aún, es justo cuando la vida pues comienza a señalarte con las rodillas, en mi caso con los oídos y tal, pues que los años no pasan en vano, es decir, que la vida en realidad te va arrollando, quieras o no, cuando aparece esa inyección de vida que son los nietos. Parece de verdad insisto, no tengan hijos y limítense a tener nietos, que es lo que realmente merece la pena. A ver, una cosa que ayer quise comentarla y se me pasó, pero ahora la tengo tan evidentemente de frente y al entrar pues me he hecho una foto allá, esa imagen de María, tienen atrás a sus espaldas, de María, el niño y los libros. Y los libros. Como yo hace mucho tiempo que vengo coleccionando imágenes de esta iconografía, ¿no? Normalmente aparece en tres tipos de iconografía. A veces Santa Ana, la hija María y algunos libros. Otras veces es la Anunciación, cuando aparece el ángel, María está leyendo. Y otras veces pues con el niño, ¿no? y aparece el libro. Como además resulta que en Valencia pues hay una advocación de Nuestra Señora de los Buenos Libros, parece magnífica, Nuestra Señora de los Buenos Libros. Yo a todas estas imágenes, mi intención es que llegue un día que pueda escribir un libro que se titularía Nuestra Señora de la Lectura Lenta, porque creo que la lectura lenta es un gran educador de la atención. De hecho, creo que es el medio que el humanismo ha tenido tradicionalmente para educar la atención. Pero dicho esto, vamos a cumplir con la invitación que he recibido. Y cumplir con la invitación que he recibido, lo primero que me corresponde es ser muy agradecido. Ayer, después de la comida, les comentaba una cosa pues, que lo sentía exactamente así. Les decía, resulta que nos conocíamos de toda la vida y no lo sabíamos, nos hemos dado cuenta ahora, ¿no? Eso no pasa más que muy ocasionalmente, que llegues a un sitio extranjero, tan distante de mi casa como Guayaquil, y te encuentres en casa. Cuando eso pasa, cuando resulta que recorres medio mundo y te acabas encontrando en casa, pues eso hay que reconocerlo, hay que decirlo y sobre todo hay que agradecerlo. No sé si conocen ustedes a un místico renano, Meister Eckhart, que era el abad de un monasterio y a sus monjes les hacía alguna vez esta pregunta: ¿para qué salimos? ¿Para qué salimos? Y él, la respuesta que tenía siempre era: para encontrar el camino de regreso a casa. Es decir, salimos para encontrar el camino de regreso a casa. Yo corregiría, no soy un místico y no le llego a Meister Eckhart ni tan siquiera a la suela de los zapatos, pero me atrevo a corregirle. Es decir, para encontrar un camino a casa, es decir, a lugares a los que te encuentres como en casa. Y les aseguro que esto no está negociado, no me han pagado un plus por publicidad para que hable bien del centro, pero como esto ocurre pocas veces, pues tengo que decírselo. Es decir, me encuentro como en casa. Y eso se debe pues, a la humanidad, a la amabilidad y a la eficiencia de quienes me han recibido. Bien, el título yo sé que para ustedes eso de los codos suena un poco raro, ¿no? Pero lo que me refiero es, ¿hay alternativa al esfuerzo personal?
Hay alternativa al esfuerzo personal del alumno. Yo creo que en la educación el maestro, el profesor, ha de hacer todo lo posible, incluso lo imposible, para acercarse al alumno. Es su deber deontológico, acercarse todo lo que pueda al alumno. Pero como el alumno no se mueva de su posición y se acerque él por su cuenta un poquito al profesor, no hay aprendizaje. Entonces el profesor se encuentra con una pared. Muchas veces te encuentras con alumnos, y a veces en primera fila, con unos ojos redondos que te miran, que parece que prestan toda la atención del mundo. Y los profesores novatos dicen, uy, qué niño más atento. Cuando tienes una experiencia sabes que tanta atención y esos ojos tan redondos quiere decir que se han ido del aula hace tiempo y andan con la imaginación, vete a saber por dónde, ¿no? Fíjense, el profesor ha de garantizarse la explicación, pero la comprensión siempre exige un esfuerzo de aquel al que va recibida la explicación. Aunque sea pequeño, pero exige ese esfuerzo. Como a veces, ahora lo vamos a comentar, pero vivimos en un contexto en el que la voluntad, el concepto de voluntad, está desapareciendo de los discursos pedagógicos y siendo sustituido por el interés. Y no son equivalentes, porque la voluntad nos dice que esa voluntad exige primero un esfuerzo al maestro, que debe poner su voluntad para hacer las cosas bien, pero le exige también un esfuerzo al alumno. Insisto que sin ese esfuerzo no hay comprensión. Pero el interés, parece como si el interés fuese algo que les corresponde solo a los profesores crearnos. Y honestamente, cuando ustedes van al trabajo o van a sus casas o van a cualquier lugar, esperan que les llegue de visita el interés para ponerse a trabajar. Lo que hay que hacerlo. A veces sin demasiado interés, pero hay que hacerlo. Y con frecuencia descubres el interés de algo cuando te has esforzado por comprenderlo. ¿Qué es después? Pues yo les voy a hacer una confesión. Cuando estaba estudiando bachillerato, la asignatura que más detestaba era filosofía. Yo decía, pero esta asignatura resulta que a un griego se le ocurre decir que todo es agua y no lo tenemos que estudiar nosotros hoy. No entendía nada. Y resulta que cuando lo entiendes, sigues, vas leyendo, entiendes, y de repente las cosas comienzan a encajar, y ese esfuerzo de la comprensión, yo estoy convencido que es uno de los grandes placeres del ser humano. La comprensión. Pero tengan ustedes muy presentes lo siguiente. Nada grande se nos entrega sin esfuerzo. Nada grande se nos entrega sin esfuerzo. Lo trivial lo podemos comprender sin esfuerzo, pero lo grande exige algo de nosotros mismos. Pues bien, ese esfuerzo que tenemos que poner nosotros mismos, no para complacer al profesor, no para complacer a nuestros padres, sino para construirnos nosotros mismos, es lo que en España llamamos los codos, hincar los codos. Es decir, un poco aislarte del entorno, aislarte del mundo y decir, a ver si lo entiendo. Platón, en la carta séptima, una de las cartas que supuestamente escribió él, dice, la comprensión consiste en coger una piedra, otra piedra, chocarlas entre sí y esperar a que salte la chispa. ¿No es esto exactamente? Y a veces te pasas horas y no salta ninguna chispa. Y algunos se rinden y otros siguen. Y finalmente salta la chispa y dices, anda, si era eso. Y ese esfuerzo de la comprensión de que has conocido, de que se ha enriquecido tu campo de conocimientos, insisto, me parece que es una de las experiencias grandes de la vida humana. Bien, miren, la escolástica, en nuestra cultura escolástica cristiana, porque piensen que la universidad, y esto a veces lo olvidamos, la universidad es un producto de la cultura cristiana. Es decir, en un determinado momento, en la Edad Media,
una serie de personas, básicamente obispos, que se sentaban en una cátedra, en una silla arzobispal, eso quiere decir cátedra, silla, consideraron que para entender el cristianismo era necesaria una teología, es decir, razonar a Dios. No solamente obedecer, sino razonar a Dios. Y eso Benedicto XVI lo decía desde muy pronto, es decir, desde los primeros días de su pontificado insistía que el cristianismo siempre dialogó con la filosofía. Nunca se ocultó de la filosofía. Es decir, ¿cómo nos vamos a ocultar si San Juan dice que Dios es el logos, la razón, el lenguaje? ¿No? Bueno, pues los escolásticos cuando estudiaban al ser humano decían el ser humano tiene 3 potencias y 2 facultades. Tenemos la facultad de conocer y la facultad de amar. Después podemos conocer más o menos, pero esa facultad está en nosotros. Nadie nos la puede quitar. La facultad de conocer y la facultad de amar. Tanto es así que si alguien carece de la facultad de amar, nos parece que no está acabado como persona. Que alguna cosa falla en él, ¿no? En su constitución. Y si alguien carece de la facultad de conocer, pues entonces vemos que es un ser un minusválido que necesita el apoyo de alguien que conozca, que tenga esta capacidad para acompañarlo de por vida, ¿no? Pero además de las facultades hablaban de las potencias del alma. Y decían, las potencias del alma son 3, la memoria, el entendimiento y la voluntad. ¿Qué es lo que nos pasa hoy? Y esto me gustaría que lo pensasen un poco. ¿Qué es lo que ha pasado hoy? Pues que la memoria aparece cada vez más desprestigiada pedagógicamente, cada vez se habla peor de la memoria. Por cierto, ¿conocen ustedes a alguien que quiera tener menos memoria de la que tiene? ¿Algún valor tendrá entonces? ¿Querrían ustedes ir perdiendo su memoria como si fuese un agujero en el bolsillo que vas dejando ahí? Al contrario, ¿quisieran tener más memoria de la que tienen? Algún valor tendrá entonces. Ahora hablaremos de esto. La voluntad ha desaparecido misteriosamente. Claro. Y entonces te encuentras que el entendimiento parece como si fuese menos valioso, que la emoción fuese más valiosa que el entendimiento. Y hoy parece que les pedimos a los profesores y a los centros educativos que nos proporcionen experiencias emocionantes. Que nos proporcionen todo lo que esté en sus manos para ayudarnos. Pero no nos olvidemos nunca de pedirles a nuestros hijos que si nos proporcionan el cielo y la tierra y nosotros no abrimos las manos para recibirlo, no recibiremos nada. Ya nos pueden dar todo lo que quieran, todo lo que quieran. Desarrollar el método pedagógico mejor del mundo. Es tener los profesores con mejor capacidad de comunicación y todo absolutamente bien diseñado. Pero como no haya alguien dispuesto a recibir con los brazos abiertos lo que entregan, por eso la voluntad no tiene sustituto. Es que, fíjense, si no tuviéramos voluntad tampoco seríamos morales. No seríamos morales, porque si no tenemos voluntad no tienes capacidad para hacer una cosa u otra. Tiene el fortalecimiento, el olvido de la voluntad me parece que es un rasgo que habla no muy bien de los actuales discursos pedagógicos en boga, porque creo que acaba reduciendo la complejidad del ser humano. Bien, fíjense, hace unos años se hablaba muchísimo de las Tiger Mothers, ¿no? De las madres tigres orientales. Y efectivamente, pues son madres que se dedican intensamente a sus hijos, casi desde que nacen, a darles una instrucción explícita, directa, insistir, etcétera, etcétera. Fue muy famoso este libro de Amy Chua, y incluso el Time, pero todas las revistas del mundo. Fue un fenómeno del que se habló mucho y que después se ha ido abandonando, porque pues eso, son esas madres que hacen de la voluntad y de la educación de la voluntad pues el objetivo de su vida y se dedican totalmente, se vuelcan, ¿no?, en sus hijos y en el fortalecimiento de la voluntad. Y con frecuencia se dice, es que eso es propio de las éticas orientales, de la ética de Confucio oriental. No me vengan con cuentos.
Siempre hemos sabido que la voluntad es imprescindible. Siempre lo hemos sabido. Y nuestros padres quizás lo sabían un poco mejor que nosotros y nuestros abuelos bastante mejor que nosotros. Pero siempre lo hemos sabido. No hay ningún valor importante en ninguna parte del mundo que no sea un valor universal. Cuando se habla, no existen valores universales. ¿Conocen alguna cultura ustedes que alabe la envidia? ¿Conocen alguna cultura que alabe la cobardía? ¿Conocen alguna cultura que alabe la delación? ¿La falsedad? Claro que existen valores universales. Si no existiesen, el canibalismo sería una especialidad gastronómica. Pero claro que existen. Y la voluntad, como el reconocimiento de la importancia que tiene en la formación de una persona, es que a la hora de la verdad, educar a una persona es entregarle las riendas de su vida. Decirle, mira, hasta aquí te hemos estado ayudando todos. Ahora toma tú las riendas, dirige tu vida. Una persona que no es capaz de asumir, de coger con las manos firmemente las riendas de su vida, no está bien educada, no es ni tan siquiera una persona adulta. Pero para asumir esas riendas tienes que tener claras dos cosas. Primero, a dónde vas y segundo, quién eres y cuáles son tus capacidades. Bien, fíjense, de hecho voy a entrar un poco el valor asociado al conocimiento para fortalecer la voluntad. En este libro de Pequeños Soldados se difundió muchísimo, se vendió muchísimo en Estados Unidos, ¿no? Leonora Chu en el 2017 dice, la cultura china propaga la idea de que cualquier cosa que vale la pena conseguir requiere un esfuerzo serio y prolongado. ¿Y qué demonios ha sido la ética de la virtud sino eso? El hábito del que se hablaba siempre, que es sino esto. Es decir, no hemos sabido desde siempre que cuando te habitúas a algo resulta más fácil hacerlo. No hemos sabido desde siempre, por ejemplo, que aprender las tablas de multiplicar puede exigir un esfuerzo, pero que si te las has aprendido, has adelantado mucho. En el momento que tienes ese hábito, el mecanismo mental de las tablas de multiplicar, no tienes que estar contando con los dedos continuamente, consumiendo un esfuerzo de la inteligencia. Esto lo hemos sabido siempre. Hemos sabido desde Aristóteles que, por eso decía Aristóteles que una golondrina no hace verano, una buena conducta no nos hace buenos a nadie. Lo que nos hace realmente buenos es la continuidad en las buenas conductas, es decir, transformar en hábito virtuoso nuestra conducta. Por eso siempre me ha llamado mucho la atención que se diga, es que los chinos ya se sabe, tienen unos valores distintos que los nuestros. ¿De qué? Hay una creencia intrínseca de que cualquier cosa es posible con trabajo duro, que ellos tienen una palabra, el chiku, comer amargo. Pues eso es lo que decimos en España con hincar los codos. Y seguro que tienen ustedes 1000 expresiones de este tipo de que resaltan la necesidad del esfuerzo para conseguir. Se insisten o han insistido mucho en la importancia de las matemáticas, pero fíjense en estas expresiones de Leonora Chu. Las habilidades matemáticas en edades tempranas son el factor más importante para predecir el éxito académico futuro. Y añade, además de mayores ingresos en el futuro. Yo ya les digo desde ahora que no estoy totalmente de acuerdo. Es decir, que las matemáticas sean el elemento más importante, siendo muy importante. Ahora, después hablaremos de esto. Ahora bien, si tú crees que las matemáticas son el elemento decisivo para tu vida futura, entonces vas a estar dedicando desde que los niños nacen un esfuerzo especial a la enseñanza de las matemáticas. ¿Y se han fijado ustedes que a los niños desde pequeñitos les hablamos con normalidad de colores? ¿Saben lo que significa mentalmente organizar tu inteligencia de tal manera que sea capaz de discriminar con su nombre propio las gamas múltiples de colores que hay en el mundo? Y les hablamos de colores con normalidad, pero no les hablamos de números. No les hablamos de conceptos matemáticos, no les hablamos de tangentes, ni de triángulos, ni de círculos, ni de radios, porque nos parece como si eso fuese molestarlos o incordiarlos, o simplemente lo que se trata es de habituarles a un vocabulario normal.
Y las matemáticas son un vocabulario normal de un mundo complejo como el moderno. Bien, ¿por qué en el caso chino aprenden mucho mejor matemáticas y los resultados? Ahora veremos alguna imagen al respecto. Pues básicamente por la valoración enorme que tienen las matemáticas. La valoración enorme. Los profesores de matemáticas están especializados, claro, en matemáticas. En clase se realizan preguntas constantes y rápidas. El profesor chino explica un concepto, lo que quieran. Pero los padres lo creen. Creen dos cosas. Que las matemáticas son muy relevantes y asequibles para todos. Nosotros tendemos a creer que las matemáticas son muy relevantes, pero muy difíciles. Son tan difíciles que no es extraño que nuestro hijo nos venga a casa con una mala nota en matemática y le digamos, oye hijo, yo también tenía unos problemas con esto. En cambio, si te viene, pues qué sé yo, con una mala nota en geografía, en literatura o en historia, dices, pero estudia más, hombre. ¿Qué pasa? Que para las matemáticas nos parece incluso un pelín noble que suspenda matemáticas. Pero entonces, ¿dónde está la dificultad? ¿En las matemáticas o en la valoración que le damos a las matemáticas? ¿Me entienden lo que les quiero decir, no? En el momento que valoras la importancia de algo, el esfuerzo que le dedicas a ese algo, pues tiene su recompensa enseguida. Fíjense que entre los datos que han aparecido en los últimos años que más me han llamado la atención está el que la relación entre el cociente intelectual, que llamamos la inteligencia, si quieren, natural de una persona, y las calificaciones escolares se está reduciendo. Esto quiere decir que hasta hace relativamente poco aquellas personas que tenían un cociente intelectual más alto obtenían clarísimamente las mejores notas. Estamos hablando en general, tanto en Europa como en África, como en datos universales. Hoy parece que el cociente intelectual no acaba siendo de verdad discriminatorio. Y la pregunta que yo me hago es, ¿no tendrá que ver con la reducción de la carga de conocimiento que te proporcionan las escuelas? Hablaremos después otra vez de esta cuestión. En todo caso, fíjense en un metaanálisis sobre la relación. Un metaanálisis, hay muchos análisis sobre todo, sobre cualquier aspecto educativo. Los metaanálisis recogen análisis, a veces cientos o miles de análisis y para obtener consecuencias. El metaanálisis sobre la relación del nivel intelectual con las calificaciones escolares concluye que el alumno con mayor inteligencia, que además es organizado, posee autocontrol, es perseverante y se muestra eficiente al hacer sus tareas escolares, alcanza mejores resultados educativos. Es que no lo sabíamos. Es que no lo sabíamos. Y quizás es el momento de comenzar a poner en valor cosas que sabemos y que nos parecen evidentes, ¿no? Esta imagen la he proyectado ya 2 veces en este centro en distintas charlas, pero quiero volver a insistir en ella. Yo no creo, permítanme que lo diga así, no creo que los genes de los orientales, de los chinos, japoneses, coreanos, filipinos, de Singapur o de Shanghái, sean más inteligentes que los nuestros. Y además me niego a creerlo. Ahora bien, pasan cosas aquí muy curiosas. Y es que, fíjense, estos son los resultados en matemáticas según la prueba internacional de la OCDE, alumnos de 15 años. Estos son el porcentaje de alumnos que tienen las mejores notas y el porcentaje de alumnos con las peores notas. Lo que a mí me llama de verdad la atención es que estos que son los resultados de Singapur, si los vamos para aquí, resulta que los peores alumnos de Singapur en matemáticas obtienen resultados superiores a los mejores alumnos de distintos países en matemáticas. Y miren ustedes, las matemáticas cada vez más se están convirtiendo en el auténtico lenguaje internacional. Esencial, pues, para el desarrollo tecnológico, para todo lo que quieran, para la innovación, para todo lo demás. Entonces, quizás debamos plantearnos, es decir, pues, cómo acompañar el interés de la voluntad en el desarrollo de distintas actividades. No tengan miedo a ser exigentes, obviamente exigentes con lo que puede dar su hijo. Fíjese,
una cuestión que quizás conviene la pena detallar, aunque es muy elemental. Si a nosotros se nos presenta una tarea excesivamente difícil, como no la comprendemos, no aprendemos nada con ella. Si se nos presenta una tarea excesivamente fácil, la sabemos hacer, pero todo lo que había que hacer ya lo conocíamos, por eso era tan fácil y tampoco aprendemos nada con ella. Es decir, tan pernicioso es presentar a nuestros niños, a nuestros hijos, a nuestros alumnos retos imposibles como retos demasiado fáciles, porque lo que nos interesa es el progreso. Por lo tanto, el problema educativo está siempre en presentarle a un niño el reto que le permita no saltar al vacío, sino ponerse de puntillas, ¿no? Elevarse un poco sobre su condición para un esfuerzo que puede conseguir. Todos podemos ponernos de puntillas, no todos podemos saltar, pues no sé qué, 2 metros, ¿no?, de altura. Entonces, el esfuerzo posible es sí o sí. Es decir, se lo tenemos que exigir a nuestros hijos y a nuestros alumnos porque los queremos. Porque los queremos. El esfuerzo posible. Y en ese esfuerzo posible no hay posibilidad, a mi modo, ni de rendirnos ni de negociarlo. Lo que se puede hacer, debe hacerse. Lo que se puede hacer, debe hacerse. Lo que podemos desarrollar de nosotros mismos, debemos desarrollarlo. Por eso no tengamos miedo. Yo cuando me encuentro, sobre todo aún en escuelas privadas británicas, que te encuentras la publicidad que están haciendo en las fachadas cuando llega el momento de la matrícula y dicen respeto, honestidad y altas expectativas. A mí me gustaría que en España hubiese muchas escuelas que se anunciaran así. No puedo decir si hay o no hay en Ecuador. Dios me libre, no intento hablar de lo que no sé. Pero a mí me gustaría que en España hubiese escuelas que se presentaran sin complejos. En esta escuela valoramos el respeto, la honestidad y las altas expectativas. O ambición, colaboración, inclusión. No presentar como contradictoria la ambición y la inclusión. Porque, de otras cosas, para hacer una sociedad más inclusiva necesitamos una inteligencia disponible que nos ayude a ello. Y necesitamos las personas con conocimientos y con inteligencia. O, en este caso, determinación, trabajo duro, creatividad, confianza, ambición, entusiasmo, respeto. Palabras que en España están cayendo cada vez más en desuso y que, en definitiva, lo que están pidiendo es exactamente esto. Vamos a exigir a los nuestros el esfuerzo de ponerse de puntillas. De nada más, pero nada menos. Todos ustedes me imagino que habrán visto alguna vez esos vídeos, que además resultan entrañables, de niños de preescolar, de 4 o 5 años, a los que se les pone un pastel delante y se les dice, mira, vas a estar solito aquí ahora un rato. Fíjate, si no pruebas el pastel, después cuando vuelva te dejaré comerte el pastel, te regalaré otro y además, qué sé yo, una bici. ¿Sí? O sea, lo que se le está pidiendo al niño es que no que se frustre y que se amargue. Lo que estamos pidiendo es que desarrolle su capacidad para posponer la gratificación de un deseo según las ventajas que vaya a obtener. ¿Sí? Eso es el pensamiento estratégico. Si yo quiero que me vuelvan a invitar aquí y todo lo que estoy haciendo es a ver si lo consigo, lo que no puedo hacer es tonterías. No puedo decirles groserías, no puedo insultarles. Yo tengo que controlar mi vocabulario, mis formas, mis expresiones. ¿Por qué? Porque sé que eso, además de que corresponde por la dignidad que tienen ustedes, resulta ventajoso. No todo lo que apetece hacer hay que hacerlo cuando se presenta el deseo. Hay que saber organizar la respuesta en función de los fines. ¿Sí? Bueno, aquí lo que estamos valorando es esto. ¿Es beneficioso para el niño reprimir su deseo de comerse el pastel? Sí, sin duda. Pero hay niños que en cuanto se quedan solos agachan el dedo con una voracidad inmediata. Son incapaces de resistir el deseo. Y hay niños que cruzan los brazos y miran el pastel como si fuera un ladrillo.
Y va pasando el tiempo y ellos impasibles y llega el adulto y dice, ya te lo puedes comer, y entonces se lo comen tan felices. Pues bien, ¿saben ustedes cuál es el elemento con más capacidad predictiva tanto de los datos académicos de un alumno como del éxito de su vida futura? No las matemáticas, como decía Chua, que está esta madre, sino precisamente la capacidad para organizar la respuesta a nuestros deseos. El pensamiento estratégico. Por eso yo insisto, y ayer lo decía a los padres presentes, que los niños tienen derecho a conocer los adverbios de negación. Tienen derecho a conocer la palabra no. Y añado hoy, tienen derecho a conocer la palabra espera. Y todos sabemos que especialmente a los niños pequeños, cuando quieren algo, lo quieren ahora. Y van a una tienda, les gusta algo y lo quieren ahora. Cómprame, 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 cómprame. Y llega un momento que para dejar de oír el cómprame, les compras eso y lo que quieran, nos rendimos. Pues no pasa nada que se les diga, te lo compraré, pero de aquí a 10 minutos. Vamos a hacer tal y sí, te lo voy a comprar, pero espera un poco, de aquí a 10 minutos. Esa capacidad de gestionar la espera es esencial, porque fíjense, son dos cuestiones las que aquí hay en juego. Una, que cuando tú tienes un deseo y introduces un tiempo de reflexión, puedes pensar la conveniencia de dar una respuesta positiva o negativa a ese deseo. No todos deseos han de realizar inmediatamente, ni tan siquiera se han de realizar todos. En algunos casos, por ejemplo, en nuestra cultura, gracias a Dios, es más ventajoso si quieres, pues qué sé yo, emparejarte con la vecina del quinto, que es maravillosa. Es mucho más beneficioso dedicarle un soneto que no coger un bastón y tirarla de los pelos hasta tu casa como si fueras un cavernícola, ¿no? Un soneto puede ser una estrategia muy útil, ¿no? Pero hay que saber, hay que saber organizar la respuesta adecuada al deseo. Eso, insisto, no es sino la educación de la voluntad, la capacidad para introducir una reflexión sobre la respuesta, pero sobre todo lo que nos está educando es a controlar las riendas. Decía un pensador español, decía, el ser humano es como un borracho a caballo. Cuando lo enderechas por la izquierda, se te tuerce por la derecha. Un poco de esto hay. Por eso la educación está, sujétate a ti mismo en tus propias riendas. Esa es la cuestión. Pero tenemos que educarlo desde el primer momento, desde el primerísimo momento. E insisto, la palabra espera, que se oye tan poco, es una palabra de un gran poder educativo. Y además lo sabemos todos, es que se la saben, los niños son muy inteligentes. Y saben que si dicen lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, y están así 10 minutos, y dices, hijo, toma. Pues no les estoy diciendo que le digan que no, sino lo tendrás dentro de 10 minutos si callas ahora. ¿Lo tendrás? ¿No? O no lo tendrás, depende de lo que sea, ¿no? Bien, ¿por qué es importante esta capacidad de retención del deseo, de controlar la propia atención, de asumir las propias riendas? Esto también es una imagen que quiero volver a repetir hoy mismo, y a pesar de que ayer ya la vimos en algunos ámbitos. Fíjense ustedes, aquí tenemos, es la prueba de PISA, insisto, adolescentes de 15 años. Los resultados de los niños de Corea del Sur al comienzo de la prueba y los resultados de los niños de Corea del Sur al final de la prueba. Aquí los españoles, los resultados al comienzo de la prueba, aquí al final. Y aquí los norteamericanos al principio de la prueba y al final. ¿Qué pasa? Que al principio de la prueba los niños de 15 años de Corea y de España resuelven bien los mismos ejercicios. Pero lo que falla no es su capacidad para resolver ejercicios, es su capacidad atencional. La capacidad para decir, me aíslo del entorno, hinco los codos y voy a resolver problemas. Que es la capacidad que todos ustedes saben que es imprescindible para llevar una vida adulta. ¿Sí? Bueno, pero ¿qué pasa con los norteamericanos?
que conocimientos tienen, porque si tuviesen igual conocimientos tendrían los mismos resultados, tienen menos conocimientos de partida que los españoles, pero acaban teniendo los mismos resultados al final de la prueba, porque tienen mayor capacidad de resistencia a la frustración que los españoles. Y muchas veces me planteo hasta qué punto un mal resultado de un alumno tiene más que ver con esa dificultad atencional que con una falta de conocimientos. Pero claro, los conocimientos, pues no todos los padres están capacitados para dar conocimientos de biología, de ingeniería, de matemáticas, de literatura o de inglés. Pero todos estamos capacitados para educar esa capacidad de la retención. Que no se trata de masoquismo, no se trata de a ver cómo amargo a mi niño diciéndole que no. Se trata de decir, hijo, vamos a, pues eso, entre las obligaciones de padre está esta de educar tu capacidad atencional. Por otra parte, fíjense bien, vamos a volver al principio, a la importancia de la memoria. Y esto, precisamente porque hoy está puesta en cuestión cada vez más, quiero hacer un canto a la importancia imprescindible e insustituible de la memoria. Vamos por partes. Primero, tenemos muchísimos artículos que nos dicen la repetición, la llave del suceso, del éxito de los países asiáticos. Efectivamente, si quieres hacer una cosa bien, a mí que me gusta cocinar, pues me costó mucho aprender de verdad la clave de la paella auténtica, la valenciana. Es decir, bueno, un arroz con cosas se puede hacer, pero la paella de verdad, que te salga, que tiene una capa finita, que esté un poco tostadito el arroz por abajo, tal cual, exige una temperatura, un fuego. Pues al final pues lo vas repitiendo y al final cuando has convertido en un hábito asumido el arte de hacer una paella, pues la haces con los ojos cerrados. ¿Sí, no? Pues eso es todo. Es decir, en la vida todo es hacer paellas. Aprenderlo y en el momento que lo haces todo es fácil. Bueno, pero la cuestión de la repetición es que nuestros niños, se nos dicen, se aburren si repetimos mucho las cosas. Y tienes razón, hay que saber repetir en el momento adecuado. Una clase de repetición permanente pues podría suponer una gran retención, pero si los niños se aburren tampoco retienen nada, se han ido. Juan Roca, uno de los principales cocineros españoles, nuestra memoria es una fuente de inspiración y un recurso fundamental para crear platos nuevos. Pues efectivamente, miren, ¿cuántas veces nos encontramos con abuelitas de 80 años que no han ido a la escuela, que no saben leer o no saben escribir y saben, qué sé yo, 500 recetas de cocina? Y todas las hacen perfectas, pero además virtuosas, excelentes. Y cuanto más sabes de cocina, más te intrigas por saber cómo lo hace la vecina. ¿Y ese plato cómo lo hará la vecina? Está rico, seguro que está mejor que el mío. Y ahí está pues esa pugna permanente por superarte. El conocimiento siempre es expansivo. Siempre quiere extenderse, mejorarse a sí mismo. El conocimiento es como una especie de mancha de aceite sobre una tela de lino, ¿no? Que va ocupando cada vez más espacio. Y esas abuelitas te dicen a veces, yo ya hubiera querido ir a la escuela, pero no tengo memoria. ¿Y no se han encontrado a veces ustedes, pues qué sé yo, gente muy sencilla de pueblo que te dicen, yo no pude estudiar porque no tengo memoria? Y comienzan a hablar de fútbol y saben la alineación de todos los equipos de fútbol de la Liga 54-55. Dice, si no tienes memoria para nada. Y aquello sí. El conocimiento es expansivo y en el momento que tienes más conocimiento, más capacidad de aprendizaje y de ampliar lo que ya sabes tienes. Pero lo que quiero decir básicamente es, lo que llamamos creatividad no es sino la capacidad de enfocar un problema que ya existe desde una perspectiva nueva. La perspectiva nueva la tienes que poner tú, pero la comprensión del problema exige un esfuerzo. Tienes que entender el problema para verlo desde una perspectiva nueva. Vamos a tratar de esto porque es muy importante. Un poco de psicología cognitiva, que me parece la psicología científica más seria a día de hoy.
algunos conceptos centrales que es importante que tengamos para valorar todo esto. Primero, la teoría de la carga cognitiva. La teoría de la carga cognitiva nos dice lo que estábamos señalando antes. Si yo les digo a ustedes, pues qué sé yo, es decir, les recito algo, a los profesores les decía ayer esta frase de Platón, «Tona ei genesin uk ejon». Y ustedes me dicen, ¿esto qué es? No han entendido nada, a no ser que sepan griego. Si no han aprendido, si es demasiado elevado, demasiado distante, les da igual. No han aprendido nada. Yo hubo un tiempo que tenía, no sé si hago bien en contar intimidades, pero ya que yo he puesto no me vuelvo atrás. Cuando yo era joven y bastante imprudente, pues me propuse con un grupo de amigos que teníamos de escribir libros de poesía con un contenido poético cero. Y el primer libro que íbamos a escribir conjuntamente se titularía «Este no es un buen lugar para comprar un pollo». Este iba a ser el título de nuestro libro de poesía. Y escribíamos poemas como este, que era el que, bueno, yo componía poemas de este tipo, que eran «Melingítara, quirófora, ulalá y ulalindre calandria», que no quiere decir nada en ningún idioma. Pero como tenía contenido poético cero, pues era eso, ¿no? Obviamente nadie nos quiso editar nunca nada y a las audiciones que hacíamos iban 5 personas y no quedaba ninguna al final de la audición porque se iban todos aburridísimos de lo que hacíamos. Y cuando tienes el mundo permanentemente en contra, llega un momento que comienzas a sospechar que la culpa no es del mundo, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos, que esto es lo que me importa aquí. Cuando la carga es excesiva no aprendemos nada, cuando es muy baja tampoco. Tampoco. Entonces siempre el aprendizaje está en lo que decíamos antes, en el arte de ponerte de puntillas. La memoria de trabajo. La memoria de trabajo es la capacidad para tener presentes los datos referentes de un problema. Si estamos haciendo una tortilla de patatas española, pues tener presentes los ingredientes necesarios. Los tienes que tener ahora. Fíjense bien lo que ocurre, que esto es muy importante. Cuando yo ya estoy habituado a hacer tortillas de patatas, no hace falta que tenga ya los datos todos, cada uno. Sin pensar la hago. Ahora, cuando estoy haciendo una receta nueva, necesito tener los ingredientes y los pasos. ¿Sí? Ahora veremos cuál es la conclusión que extraemos desde aquí. La memoria a largo término, pues es, en definitiva, todo aquello que no tenemos presente en nuestra conciencia, pero está en nosotros. El nombre de las hermanas de su mamá, ahora no las tenían presentes y ahora sí. Si yo les digo, no pienses en un elefante blanco, no tenían presente y ahora sí, ¿no? Pues pasa con esto, es decir, todo aquello que está en la memoria a largo término, pues son por una parte experiencias personales nuestras, por otra parte conceptos abstractos generales y por otra parte procedimientos, hábitos. La capacidad para hacer la tortilla de patatas sin mirar recetas, eso es un hábito, ¿sí? Y por otra parte, ¿qué es lo que diferencia al aprendiz del experto? El aprendiz, al cocinero experto, lo que le caracteriza es que sabe cientos de recetas sin necesidad de tener el listado de cada una. Con lo cual, como tiene tantos datos acumulados, puede pues hacer 5 cosas al mismo tiempo. No necesita estar pendiente de cada plato. Y cuando vas a un restaurante, a la cocina de un restaurante en hora de máximo trabajo, pues los ves que están haciendo 4 cosas al mismo tiempo. Y dices, ¿cómo? Porque no tienen que estar pendientes de los elementos de ninguna. Cada plato, cada receta es un elemento. En cambio, el novicio tiene que tener ahí, es decir, ¿y ahora cuánto pongo de agua? 3 vasos, pero no dice si son vasos pequeños, medianos o regulares, a que me he pasado, a no sé qué, hasta que encuentras la manera de resolverlo. Bien, fíjense, quedémonos simplemente con esto. Esto simplemente me he puesto una imagen, es un buen amigo mío francés que yo creo que es uno de los mayores expertos de psicología cognitiva y el que me ha explicado a mí con más claridad todas estas cosas y más me has convencido, ¿no? La memoria de trabajo se relaciona siempre con la memoria a largo término, con todos aquellos almacenes de conocimientos, pero tengan presente esto, la memoria de trabajo de todos nosotros es muy reducida, tan reducida
que acostumbramos a tener una capacidad para retener 7 elementos al mismo tiempo. Más no nos caben. Es decir, 7 en algunos casos excepcionales, pueden ser 8 o 9 y en algunos casos pues 6 o 5. Podríamos decir que la memoria de trabajo de las personas que estamos aquí está en 7 más menos 2 elementos. ¿Sí? La memoria de trabajo es muy reducida. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que para operar, imagínense, van conduciendo su coche en hora punta, trayendo a su hijo al centro y pues ya saben ustedes toda la que se organiza. Si son ustedes aprendices, ¿qué hacen? Acaban agotados aquí porque están pendientes de todo, el coche de la izquierda, el de la derecha, el intermitente, el volante, el freno, el acelerador. Todas esas cosas, tenerlas en la cabeza es agotador. Y al final incluso te chocas con el coche de al lado. Cuando eres experto, puedes estar escuchando la radio, manteniendo una conversación con tu hijo y conduciendo sin problemas. ¿Por qué? Porque has automatizado procesos y cada automatismo funciona como un elemento en la memoria de trabajo. Bueno, no quiero, después si quieren podemos hacer preguntas y detenernos sobre esto con más tranquilidad. En todo caso, la memoria a largo término, digamos que es el almacén de recursos no utilizados en este momento. Miren, la relación, que eso es lo que me interesa resaltar, la relación entre memoria de trabajo y memoria a largo término es muy, muy distinta entre el novicio y el experto. Muy distinta. Es muy distinta entre un mecánico experimentado y alguien que se ha comprado un coche y tiene un manual de instrucciones, pero no sabe nada de mecánica, ¿no? La capacidad de llevar y traer de la memoria de trabajo a la memoria a largo término es muy ágil en el experto. En el novicio, en el aprendiz, es muy lenta. ¿Qué dice aquí? Pero dice esto, hay que hacerlo antes, después. Estás inseguro. Y como estás inseguro, pero esto lo teníamos que haber hecho así. No sé, aquí existen las tiendas IKEA, que son pues, las famosas tiendas que vienen con manuales de instrucciones imposibles y siempre te sale una cama con una pata para arriba, un armario que no abre para aquí, una cosa desesperante. Dice, lo teníamos porque eres inexperto y acabas confundiendo instrucciones, ¿no? Bueno, simplemente los expertos y los novatos y los novicios presentan patrones indiferentes. Los expertos integran más áreas, tienen más capacidad de conexión, etc. Pero todo eso está en la memoria, ¿no? Y ahora la pregunta que me parece esencial. No hace mucho en Granada, el director de un centro importante, nos tocó hablar los dos y presentar nuestras ponencias, el director de un centro importante se jactaba, y hacía publicidad de eso, de que había conseguido un método de aprendizaje no memorístico. Yo le dije, perfecto, me interesa tanto lo que estás diciendo. O sea que tus alumnos aprenden, pero no aprenden de memoria. Y me dice, sí, exactamente. Y lo que han aprendido, le pregunté yo, y lo que han aprendido, si no lo guardan en la memoria, ¿dónde lo guardan? ¿Se les ocurre a ustedes otro lugar alternativo? Es que la memoria no es otra cosa más que el residuo que deja la experiencia al pasar. Eso es la memoria, el residuo que deja la experiencia al pasar. Si no deja ningún residuo, la experiencia no te ha servido de nada. Si minusvaloras la memoria, dices aprendizaje no memoria. Otra cosa es que nos aprendamos el listín telefónico, las direcciones de memoria. Eso, hoy tenemos los móviles y hace, qué sé yo, 15 años sabíamos un montón de números de teléfonos de nuestros familiares y amigos, hoy no sabemos el número de teléfono de nadie. Pero bueno, tenemos, digamos que hasta ahí, no, tampoco es una pérdida muy relevante. Ahora bien, creo que me entienden, ¿no? No podemos desprestigiar la memoria porque lo que acaba resintiéndose, me decían, bueno, el primer día que, ayer antes de ayer, me envió un mail un profesor de bachillerato de España y me dice, ¿te puedes creer que en mis clases de matemáticas estoy enseñando las tablas de multiplicar a niños de 14 años, adolescentes de 14 años? Y digo, pues en estos momentos no me sorprende ya nada. Y dice, es que si no tienen automatizadas las tablas de multiplicar, te encuentras que pierden un tiempo enorme en la resolución de cualquier problema. En cambio, si lo tienen automatizadas, allá
accede a la memoria de trabajo con una facilidad enorme en los conocimientos. O sea, si lo aprendido no se conserva en la memoria, ¿dónde se conserva? Si ustedes encuentran una respuesta alternativa, tienen el Nobel de Medicina a su alcance. Esto lo presentaba la Oficina de Inspección inglesa en uno de sus últimos informes, que decía: ya le podemos dar todas las vueltas que queramos, pero el objetivo de la educación es producir modificaciones en la memoria a largo término. Y eso provocó un escándalo en Inglaterra enorme. Estamos hablando de hace 3 o 4 años. Pero es así. Si no hay modificación en nuestra memoria, acuérdense que la memoria eran episodios, eran conocimientos, pero también son hábitos. Es decir, el hábito de hacer una tortilla de patatas es un conocimiento que ocupa un elemento en nuestra memoria. Por lo tanto, el hábito de saber cómo comportarse, pues como conferencista que dicen ustedes, pues lo vas adquiriendo con el tiempo. Es decir, los hábitos también ocupan lugar en la memoria y son entre algunos de los componentes esenciales. Bueno, ciertamente la memoria se desvanece con el tiempo. Y muchas veces, pues me pasa a mí, y dices, uy, aquel pariente o aquel amigo mío de la infancia que nos lo pasábamos tan bien, ¿cómo se apellidaba? Se desvanece con el tiempo, ¿no? Y eso es un dato de la realidad. Y por eso se dice muchas veces, lo que se va a olvidar, ¿para qué aprenderlo? ¿No? Pero ¿cómo sabemos lo que se va a olvidar? Porque aquí viene la importancia de lo que me interesa resaltar. Primero, no sabemos, nunca podemos estar seguros si aquello que hemos olvidado ha dado lugar a conocimientos que tenemos presentes. ¿Me entiendes lo que les quiero decir, no? Es decir, igual hemos olvidado, pues qué sé yo, por poner otro ejemplo, la receta del cocido madrileño. Pero igual gracias a que estuvimos durante un tiempo trabajando la receta del cocido madrileño, hemos aprendido a cocer legumbres. Es decir, y hemos olvidado aquello, pero eso proporciona un conocimiento, por lo tanto, mucho cuidado, porque muchos conocimientos olvidados perviven en nosotros por sus efectos. Segundo, no es extraño que rememoremos conocimientos que creíamos olvidados. ¿No nos pasa a todos? Que de repente dicen, sí, de eso no me acordaba, y efectivamente estuve hablando aquel día y me dijo no sé qué. Tercero, los contenidos de la memoria son modificables, efectivamente. La memoria tiene ese componente creativo, porque cada vez que rememoramos estamos elaborando un nuevo recuerdo. Y entonces con frecuencia acabas enriqueciendo experiencias y modificando también experiencias, ¿no? Con frecuencia se dice, la intensidad de la experiencia facilita el recuerdo. Sí, pero lo que no podemos es proporcionar intensidades tan grandes de lo que no puede. Niño, acuérdate de quién era Nabucodonosor. ¡Pum! Y le cortamos un dedo para que se acuerde. Se acordará siempre, pero el precio es excesivo. Es decir, tampoco hay que proporcionar experiencias tan intensas que no. Es decir, nos volvemos lo mismo. Aquello que decía Ortega y Gasset, en el ser humano todo es cuestión de grados. El grado adecuado es lo que se llamaba prudencia, ¿no? La memoria, hay maneras de contrarrestar el olvido. La primera, fíjense, y en esto yo creo que hay un acuerdo generalizado. Por eso es tan difícil hacer de la pedagogía una ciencia estricta. Tiene algo de componente artístico. Cuando mejor recordamos es cuando aquello que recordamos está a punto de ser olvidado. Pero no tenemos un listado, no tenemos a alguien en nuestra memoria de trabajo que nos diga, atención, estoy a punto de olvidarme. Por lo tanto, te encuentras en esa situación, ¿no? Que ese refuerzo, se estaba desvaneciendo el recuerdo, de repente lo revives y esa manera de revivir el recuerdo cuando se estaba desvaneciendo es la fuerza mayor para retenerlo. Pero, y además, si la evocación es en voz alta, parece que los estudios coinciden también. Necesitamos feedback, necesitamos los relevantes, parciarlo a la repetición en el tiempo, y una cuestión que también depende de nosotros, no de la escuela, de nosotros exclusivamente. A la escuela pueden venir ustedes a protestar de 1000 cosas, a decirle que mira, que no estás atendiendo bien a mi hijo porque mi hijo es el mejor del mundo y tú no valoras la prenda de persona que es. Bien, lo que quieran. Pero la higiene del sueño, ayer insistíamos mucho en esto, la higiene del sueño,
que es esencial para el aprendizaje y la memoria, solo depende de nosotros, de nuestra familia. Las horas que deben dormir nuestros hijos no son negociables. Métaselo en la cabeza, no son negociables. Y las horas que tienen que dormir sus hijos, si tienen 2 o 3 hijos, sabrán que cada uno necesita dormir horas distintas. Algunos con 8 horas van bien, otros con 9 horas no tienen suficiente. En los adolescentes les cuesta dormirse y les cuesta mucho más levantarse. Cada persona y cada edad tiene su propia dinámica de sueño. Pero en general deberíamos ser capaces de convertir en hábito indiscutible que si son, qué sé yo, si ustedes deciden que a las 8 hay que ir a la cama, a las 8 tienen que irse a la cama. Y no estar negociando ni un segundo, porque jugamos de verdad con el elemento esencialísimo del aprendizaje de una persona. Estamos viendo, especialmente en Europa, cómo se están reduciendo las horas de sueño de los niños y que esa reducción de las horas de sueño tiene efectos notables en su capacidad atencional, en su distracción, en la falta de ejercicio, en toda una serie de pequeñas patologías que acaban envolviendo a los niños. Exijamos al centro lo que quieran. Yo no estoy aquí, lo que les dé la gana, pero exijámonos a nosotros primero. Es decir, que hay cosas que solo dependen de nosotros. No podemos llamar al director del centro a decirle, oye, que no consigo dormir a mi hijo, ¿puedes venir? Estamos de acuerdo, ¿no? Hay responsabilidades que son exclusivamente nuestras. Bien, métodos vuelvo a los esquemas de mi amigo. Métodos de memorización. Hay muchos, pero hay 2 cosas que son esenciales, mucho más importantes que lo que pueda decir el profesor. Ponerse a prueba a uno mismo. Ponerse a prueba a uno mismo. Oye, y aquellas palabras, los verbos irregulares en inglés, ¿cómo era? Tú, evaluarte a ti mismo, ¿no? Y, por supuesto, expandir esas repeticiones en el tiempo. Hagan la prueba y verán que eso es relativamente fácil de hacer. Hay momentos, esto está estudiado, cómo las repeticiones tienen que funcionar determinado tiempo, pero no me quisiera extender aquí para pasar a otra cuestión. Miren, a medida que estamos, y esto básicamente lo estoy viviendo, porque además me interesa mucho esta cuestión, mucho. Me parece que es uno de los fenómenos pedagógicos más relevantes del presente y a los que menos se les está prestando atención, que es lo siguiente. Los padres están dedicando cada vez más tiempo y recursos a la educación de sus hijos. Los padres que pueden permitírselo, obviamente. Porque parece como si comenzasen a ver que con la escuela ya no hay suficiente, que necesitas algún tipo de reforzamiento, de refuerzo, ¿no? Y este es un fenómeno que ya veremos a dónde nos lleva, pero que es muy notable. No me voy a detener para pasar ya, si quieren, a las preguntas, que es lo más interesante. Miren, la autoestima de la que tanto se habla, desde que Nathaniel Ben escribió el primer libro sobre la autoestima a mediados de los 60, yo me he encontrado todo tipo de fenómenos morbosos en las escuelas, desde una escuela en la que los niños jugaban a fútbol sin fútbol para que el torpe no saliera perjudicado, ya sin fútbol, sin pelota. Tampoco hace falta ser tan cursi, ¿no? Jugar a fútbol sin pelota no es jugar a fútbol, es no sé lo qué, pero no es fútbol. Hasta una escuela en la que también saltaban los niños a la cuerda sin cuerda, y así el torpe no se tropezaba y no caía. Es decir, señores, tenemos que asumir que no valemos, ninguno de los que estamos aquí sirve para todo. Nadie hace todo bien. Es decir, ayer les contaba, mi mujer se ha empeñado un montón de veces en llevarme a cursos de baile de salón, pero no doy de mí. Es decir, que me parece imposible seguir los pasos, la música. Además, las mujeres, eso de que dirija al hombre ya les parece un atentado a su dignidad. Es decir, que no. Y cuando un profesor, esto les aseguro que es así, cuando un profesor se me acercó una vez a susurrarme, ¿tiene usted la misma gracia bailando que un saco de patatas? Le dije, no sabe cómo le agradezco esto, me ha dado el argumento definitivo para dejarlo. No, que no quería decirle esto, quería hacer una broma. Demonios, una broma. Me ha descrito tal cual.
pues uno tiene que saber que hay cosas que hace bien, otras regulares, otras más bien mal y otras fatal. Y asumir la propia vida, pues es asumir pues, la pluralidad de facetas, ¿no?, que tienes. Pero lo importante, la autoestima sensata no se le premia, no se le favorece al niño diciendo lo genial que es desde el momento de su nacimiento, que tendemos los latinos. Yo diría, en concreto en los mediterráneos, yo diría que desde Tarifa en España hasta Turquía y en el norte del Mediterráneo y en el sur tenemos ese vicio que los anglosajones no lo tienen, que no nos ahorramos ninguna alabanza a nuestros niños. Y si es a nuestros nietos, ya por supuesto que no, ¿no? Es que es de listo, es que es inteligente, es que es de avispado, es que no hay otro como él, es que es maravilloso. Y fíjense, la autoestima repetida o la alabanza repetida a un niño, más que favorecerlo, le hace sentirse inseguro porque muchas veces no está a la altura de lo que proyectamos sobre él. Y entonces, para no defraudarnos, se niega a hacer determinados ejercicios. Es decir, la autoestima que vale es la que se confirma con resultados, ¿no? Por eso digo, la autoestima sensata se fortalece con los buenos resultados, pero no basta con la autoestima para tener buenos resultados. Además, necesitas conocimientos. Me tienen a su disposición para intentar responder a las preguntas que les parezca oportuno. Ya sé que hemos abierto un campo muy extenso, pero bueno, creo que hemos tocado temas que se van a encontrar frecuentemente pues, en las revistas de educación o en la prensa y que con mucha frecuencia se dice, es una escuela memorística o la memoria no tal o cual. Seamos un poco más rigurosos porque lo que está en juego pues, es la salud mental y existencial de nuestros propios hijos. Muchas gracias. Yo quería hacerle una pregunta. Adelante. Con el tema de la memoria no trabajada a largo plazo, sino el conocimiento que queremos, embutirle el conocimiento que ha aprendido en un quimestre, en una sola evaluación, tomando en cuenta, no sé, 100 páginas de un libro y evaluarlo en 1 hora con 20 preguntas. Me parece a mí que es más prudente evaluarlos de manera con proyectos más que embutirles de esta manera. ¿Qué piensa usted con este tipo de evaluaciones? Pues esta la respuesta la tengo muy clara. La evaluación ha de ser cuanto más múltiple, mejor. Cuanto más múltiple, mejor. Y esto precisamente lo aprendí de un político de Singapur que era responsable del éxito educativo de Singapur, que me decía, no desprecies nunca los exámenes o las pruebas muy largas de muchas preguntas. Y os decía, pero si aquí estamos en contra cada vez más de eso y vamos más pues, a evaluar proyectos. Y dice, no, pero es que el examen largo, además de plantearse respuestas, está educando la capacidad atencional del niño. Y por supuesto, mira, cuando evaluamos la capacidad de hacer, lo que se llama las competencias en general, o lo que a mí me gusta llamar pericias, solemos evaluar el para qué de un aprendizaje, y está muy bien. Pero creo que junto al para qué hay que evaluar el qué. ¿Qué es eso? Porque con frecuencia, fíjense, si analizan ustedes la historia de las innovaciones tecnológicas, con frecuencia es cuando has ido buscando algo, ha aparecido otra cosa alternativa. Y dices, aquí estaba el descubrimiento. Comencemos por Marie Curie, si quieren, ¿no? Tienes que saber que hay un conocimiento de la cosa y después unas aplicaciones. Yo, a mi modo de ver, si tengo que dar algún consejo en el que crea firmemente, es evaluaciones cuanto más diversificadas, mejor. Porque el objetivo, y esto me lo hablé ayer con los profesores con toda espontaneidad aquí del centro, el objetivo de la evaluación no solamente es ver si el alumno sabe o no sabe, es también hacer del profesor, podríamos decir, un sustituto bien informado del alumno. No solamente tienes que saber lo que sabe o no sabe, tienes que saber por qué lo sabe y por qué no lo sabe. Es decir, cuáles son las razones, cuál es la lógica de su error, por ejemplo. Y para analizar las lógicas del error necesitas información.
Y esa información, pues como pasa con medicina, es decir, no necesariamente siempre con una radiografía tienes suficiente. Tienes que ver más cosas. La cuestión difícil es saber cómo diversificas la evaluación para no estar siempre evaluando, ¿no? Porque entonces el centro educativo se convierte en una carrera de obstáculos permanente. Pero sí, pero eso es una de las cuestiones que tienen ustedes que confiar en el centro, que son los que me parece que pues, van siguiendo. A mí, por lo que he visto en este centro, y se lo digo con toda honestidad, me parece que tanto la dirección del centro como los profesores con los que he estado hablando tienen una capacidad de interrogarse por sus propias prácticas digna de todo mérito. A partir de ahí, insisto, a mi modo de ver, cuanto más se diversifica la evaluación, cuantas más pruebas distintas, más información obtienes de un alumno. ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias pues por encantado de estar aquí. Su charla y de verdad me identifico mucho con lo que menciona. Yo quiero preguntarle algo tipo futurista y cada vez yo me lo planteo. Yo soy una persona médica de profesión y que he estudiado muchas maestrías, o sea, porque digamos toda la corriente mía era mucho de estudio. Pero ahora yo me hago el cuestionamiento y no sé si sean algunos padres, pero cada vez yo veo que la inversión debe ser más en la educación primaria y secundaria, donde los niños pueden desarrollar esas habilidades y destrezas que quizás ya en la etapa adulta te haga fortalecer todas esas competencias. Y quizás eso ya le ha quitado mucho peso al tema universitario. O sea, digamos, dentro de mi experiencia, estudiabas escuela y colegio, pero el boom era el universitario, la maestría, el posgrado, el PhD y lo que sea. Pero ahora yo veo la tendencia en mis hijos que desde las edades cortas, desarrollando habilidades, competencias, destrezas, innovación, les vas viendo una serie de talentos y cosas que ya no hay el tabú de decir, tienes, por ejemplo, yo decir, mi hija tiene que ser médico como yo, sino que cuando llega a esa etapa puede ser médico, abogada, diseñadora tecnológica, o sea, tiene muchas competencias. Entonces, creo que eso ya le va quitando un poco de peso a la universidad y a todo lo que nosotros veníamos de que tienes que llegar a un PhD. Entonces, no sé si realmente esa es la tendencia o es lo que yo ya veo, porque muchas cosas, por ejemplo, uno quiere aprender y ya pone YouTube, quiero aprender tal cosa y ya como que el YouTube se vuelve en la universidad, digamos, virtual. Y muchas cosas que son fáciles uno los puede aprender ahí. Claro está que hay carreras más especializadas, como por ejemplo la mía, medicina u otra carrera, que no le quiero desmerecer, ingenierías, lo que sea, pero cada vez los chicos pueden aprender más destrezas desde estas pequeñas edades y que como nosotros los padres, a esa cómo podemos ir potencializando para que de esa forma no estigmatizarlos, porque si veníamos, como en mi caso, de una generación de médicos, se supone que debería ser la generación de médicos, pero en un momento esa cadena se va a cortar. Esa es más o menos mi expectativa de acuerdo a su evolución y cómo usted lo ve a futuro. Estamos en una situación, y hay que aceptarla, en el que estamos envueltos de innovaciones cuyo desarrollo es mucho más rápido que nuestra capacidad para pensar sus consecuencias. Es decir, por primera vez estamos en esa situación. Es decir, cuando quieres, pues qué sé yo, entender bien las repercusiones que un celular tiene en el desarrollo intelectual de un niño, cuando te parece que lo has entendido, te cambian de aparato y tienes otra herramienta, ¿no? Y estamos un poco, en general, pero los docentes de una manera muy clara, un poco, ¿cómo les diría yo?, corriendo detrás del viento. Y el viento siempre nos lleva por delante. Esa es una característica muy propia y muy singular de la escuela actual, del sistema educativo actual. Realmente nos cuesta entender las implicaciones, por ejemplo, con respecto a las tecnologías, ¿no? Que dices, hoy comienza a verse claro que ningún centro puede tener la última tecnología siempre, porque es imposible, es literalmente imposible. Cualquier feria educativa aparecen cada año una gran cantidad de recursos didácticos que te prometen maravillas, pero que no puedes estar cada año modificando toda la estructura tecnológica del centro. Es que es imposible. Y eso crea una cierta inseguridad, porque ese aparato que tú no has querido comprar, igual el alumno lo tiene en clase y puede ser por primera vez en la historia de la humanidad te encuentras pues adolescentes
que igual saben de tecnología, de determinadas herramientas más que tú. Es decir, y esa es una situación nueva que hay que gestionar con calma. Con respecto a lo que plantea, es decir, mire, hay tantos casos como niños. Hay veces en que se dice, yo tengo 2 nietos. El primero, el mayor, por las razones que sean, ha encontrado autónomamente una, yo diría, auténtica voracidad por ver vídeos de la Segunda Guerra Mundial. Y se la sabe toda, y tiene 12 años y tiene un dominio, sabe muchísimo más que yo de las situaciones de los frentes militares, de tal, de cual. Pero el otro lo utiliza estrictamente para diversiones. Mientras uno está viendo, pues qué sé yo, por trivializando un poco, vídeos, el avance del general Patton, el otro está viendo vídeos de gatitos. Entonces, no podemos simplemente decir hay una gran información a su alcance, porque no todos acceden a esa información igual. Y por otra parte, cuando se dice todo está en Internet, tengan en cuenta que el peligro está precisamente en que esto es cierto. Todo está en Internet, lo verdadero, lo falso, lo bueno, lo malo, lo virtuoso, lo vergonzoso, todo. En Internet puedes encontrar la manera de fabricar una bomba, puedes encontrar pues, grupos de debate de cosas terribles. Todo está en Internet, excepto el criterio para seleccionar lo valioso. Pero para educar ese criterio sobre lo valioso, es decir, para educar el valor del conocimiento, necesitas conocimiento. Es decir, lo que decíamos, la abuelita que sabe 500 recetas de cocina, entiende mejor por qué esos 2 ingredientes no acaban de casar que el que no sabe nada. Es decir, para evaluar el valor del conocimiento necesitas conocimiento. Otra cosa es que hoy nadie está seguro sobre cuáles son los conocimientos imprescindibles que un alumno ha de adquirir, conocimientos y competencias, ha de adquirir al final de su escolaridad. Tanto es así que el año pasado, a principios de año, la Comisión Europea convocó un concurso para la creación de una comisión que ofreciera una respuesta a esta pregunta: ¿qué es una persona educada? Fíjense bien, porque eso es gravísimo. Es la primera vez en la historia que nos hacemos esta pregunta. Nuestros padres no tenían duda. Una persona educada pues es la que va a la escuela, adquiere, aprende, hace caso y sigue las instrucciones del maestro. Hoy nos podemos preguntar, ¿qué es una persona educada? Eso quiere decir, si quieren ustedes por pasiva, que la Comisión Europea está reconociendo que no sabe la respuesta. Entonces, en estas situaciones de perplejidad, a mí lo más peligroso de todo me parece despreciar el conocimiento. El conocimiento en aquellos campos, cuando estoy hablando de conocimiento, yo pienso lo siguiente, no sé si estarán ustedes de acuerdo conmigo, yo no sé cómo será el futuro, pero cuanto mejor sepas hablar, más fácil lo vas a tener. Cuanto más recursos lingüísticos tengas para expresarte, incluso en varios idiomas, para comunicarte con distintas personas. Ayer contaba una cosa que ya que la he contado una vez, no me importa repetirla. Mi madre, que era una persona... Pues mi padre murió cuando yo tenía 5 años y entonces pues una persona que vivíamos en un pueblo en condiciones agrarias bastante limitadas. Miren, voy a decir algo que ayer no dije. Yo enseñé a leer a mi madre. Lo considero un honor. Yo enseñé a leer a mi madre. Y mi madre, mi madre siempre me decía... hijo, estudia para que puedas presentarte en cualquier sitio. Creo que esa capacidad para poder presentarte en cualquier sitio también será en el futuro valiosa. Pero para poder presentarte en cualquier sitio necesitas dominar los registros para tratar con distintas personas. Es decir, el lenguaje no tiene sustituto. Creo que una formación matemática seria es hoy imprescindible. Es decir, que la alfabetización hoy ya no es saber leer y escribir,
es también tener una formación matemática seria. Y con respecto a las competencias, a la utilidad del aprendizaje, creo que hay que tener mucho cuidado, porque ¿saben lo que ocurre? Todos estamos hablando de competencias, pero cada 2 días sale una lista de competencias imprescindibles para el futuro. Y eso quiere decir que no tenemos muy claro cuáles son esas competencias. En las situaciones de incertidumbre, el elemento más valioso es la confianza. Se lo digo tal como lo creo de verdad, sinceramente. En las situaciones de incertidumbre, vengan ustedes al centro y no se cansen de repetirles, confiamos en vosotros. Confiamos en vosotros, confiamos en que sois exigentes con vosotros mismos, que analicéis vuestras prácticas, pero si nos falta esa confianza, se nos disuelve todo. No nos queda otra, tenemos que ser, es decir, existen a congresos, están viajando, yo hablando con uno me dice que va a tal fecha a un congreso, el otro que va aquí. Aquí hay una movilidad y les aseguro que no me pagan de verdad un plus para que hable bien del centro, ¿eh? No me han llamado para que haga publicidad del centro, pero los veo, pues uno viene tal de una reunión, otro va a donde, veo que internacionalmente están bien comunicados, que siguen las informaciones que hay, los estudios, pero hay que confiar, es decir, no nos queda otra. Porque si desaparece la confianza se nos hunde todo. En tiempos de perplejidades la confianza es esencial. Sé que he respondido a medias a la pregunta, pero con honestidad no tengo otra respuesta que dar. Gracias.